Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente. Y estamos hablando de el arte en Mesopotamia. Hablemos del Código de Hammurabi. La tradición de estelas se prolongó en la época babilónica como soporte para escribir leyes, entre ellas la única que se conserva completa es el Código de Hammurabi, Museo del Louvre en París, en diorita negra. Mide más de 2 metros de altura y contiene 282 leyes inscritas en series de 20 columnas. En la parte superior, un relieve representa al rey Hammurabi presentándose ante el dios Sol, Shamash, quien sentado en su trono, rodeado de llamas, le otorga los símbolos de la justicia y el poder. El rey, vestido con una sencilla túnica que deja al descubierto un hombro, escucha al dios con el brazo levantado en señal de respeto. Las dos figuras se miran directamente a los ojos en un gesto de profunda compenetración. La escena recuerda al relato bíblico en la que Yahvé entrega las tablas de la ley divina a Moisés en el monte Sinaí. La montaña tiene una importante carga simbólica que se plasma también en el perfil redondeado de la estela. Esta concede al acto un carácter divino y convierte las leyes en el legado de los dioses, confirmando así el poder y la autoridad real. En la época neosumeria, el interés del relieve se centró en plasmar la veneración hacia los dioses y aunque debieron existir también estelas conmemorativas de batallas, no se han encontrado restos de ellas. Del rey Unnamu, quien consiguió expulsar a los Guti y consolidar una soberanía unificada, en la tercera dinastía de Ur, se conserva una estela en la que se representa al monarca durante la tarea de construcción del templo para los dioses. Es una pieza con 5 registros superpuestos en ambas caras. En los primeros, el rey ofrece libaciones a los dioses, en los inferiores es el portador de herramientas como primer constructor. La cara posterior está dedicada a escenas de música y de animales sacrificados. Hablemos de las particularidades del relieve asirio. Los ostostatos asirios, documentos líticos y la temática de los ortostatos asirios. La cultura asiria se caracterizó por una férrea organización militar bajo el poder de una monarquía que llegó a dominar toda Mesopotamia. Su principal preocupación fue consolidar el ejército de un poder que se amparaba en la voluntad divina. Desde la época sumeria, el relieve se había adaptado a la narración visual de hechos y fue el medio de expresión elegido por los asirios para plasmar una intención completamente nueva, el intentar representar un acontecimiento preciso en un tiempo concreto. A diferencia de los relieves sumerios, acadios e incluso egipcios, cuyas escenas eran de carácter más simbólico y no seguían una secuencia temporal, en las imágenes asirias apenas hay lugar para el simbolismo, pues el interés se centra en mostrar con la verosimilitud que otorga el detalle la realidad. Es por tanto una narrativa de gran valor documental, un nuevo género que evolucionará desde sus primeras formulaciones hasta alcanzar una manifestación plenamente madura entre los siglos IX y VIII a.C. Los reyes asirios adoptaron el obelisco egipcio y lo convirtieron en superficie narrativa de propaganda política, expuesta en lugares públicos. Entre otros, se conserva en el Museo Británico de Londres el obelisco negro de Salmanasar III, del siglo XIX a.C. Se trata de una pieza de alabastro con inscripciones de sección cuadrangular y 2 metros de altura. Su parte superior tiene forma de torre escalonada. En este obelisco se narra, el texto escrito está ilustrado en 24 paneles de bajo relieve y aquí se narra la conquista de varios estados. En los relieves desfilan los pueblos sometidos entregando los tributos. Las 4 caras están grabadas con paneles seriados que siguen una secuencia continua en sentido horizontal. El relieve es casi plano, con los detalles incisos y sin perspectiva. De los ortostatos asirios diremos que Asiria se convirtió desde el siglo XIII en un poderoso imperio con diferentes capitales, Asur, Jorsabad o Nínive. En ella se construyeron palacios con relieves grabados sobre losas de piedra, ortostatos, que cubren la parte inferior de las habitaciones ceremoniales. Sus antecedentes se remontan al tercer milenio a.C. y se trata de los relieves parietales de la zona montañosa del norte de Mesopotamia y de los de la zona sirio-hitita. En estas regiones también se decoraban las partes bajas de las paredes de los palacios con piedras labradas. Desde principios del primer milenio a.C. se extiende la costumbre en el imperio asirio de realizar relieves sobre grandes losas de piedra. Los ortostatos hititas fueron transformados, por los asirios en paneles murales a gran escala con la intención de proporcionar un fuerte impacto visual.
De los documentos lícitos diremos que estos ortostatos son en realidad documentos que registran las acciones bélicas y cinegenéticas de los reyes, dos de los temas principales representados. Hay también numerosas inscripciones que añaden comentarios a los acontecimientos y complementan la narración. Las escenas se suelen dividir en dos registros con bandas horizontales en las que se insertan las inscripciones. Cuando la escena es única y de grandes dimensiones, las inscripciones se yuxtaponen. En ocasiones se superponen incluso a las figuras. Otros temas habituales son simbólicos, como el culto al árbol sagrado. Se presentan también momentos de la vida cotidiana como escenas de banquetes o de navegación. Los asuntos míticos también están presentes. En la lucha del héroe contra fieras se expresa el triunfo del orden sobre el caos. El tono de las escenas es solemne y todo aquello que indica un gesto humano es excluido de la representación. Estos relieves se caracterizan por la uniformidad. Para los ortostatos se emplearon piedras calcáreas y alabastro, materiales que por su ductilidad permitían cincelar los detalles de la indumentaria y la ornamentación. El color, aplicado en tintas planas, cubría las figuras proporcionando un efecto brillante. Este, sin embargo, se ha perdido por completo. El volumen suele ser casi plano, ya que apenas sobresale del fondo. Puede mostrar, asimismo, una combinación de trazos profundos con volúmenes que se resaltan a fin de obtener una mayor expresividad. Los fondos son lisos o con incisiones, no existe la profundidad espacial. Las figuras se tratan con todo detalle y con independencia de su inclusión en el conjunto. De este modo, la indumentaria, la cabellera y la musculatura reciben un tratamiento minucioso y descriptivo, aunque no es así en el rostro, ya que los reyes asirios no tienen rasgos reconocibles. Las facciones parecen estar hechas en serie y se identifican a los personajes por los atributos que les otorga la jerarquía social. La musculatura de hombres y animales se representa en el momento extremo y de máxima tensión de la acción. La elección de representar el momento más violento de la escena aumenta el dramatismo. Y de la temática de los ortostatos asirios diremos que en Asiria el relieve alcanzó su madurez en las escenas del palacio de Ashurnasirpal, en Nimrud, datadas en el siglo IX a.C., encontradas en el Museo Británico de Londres. Las escenas reproducidas son verdaderas crónicas visuales de las atrocidades cometidas por el rey en sus campañas militares. La composición alterna franjas anchas y estrechas de relieves planos que apenas sobresalen del fondo. La talla presenta una gran técnica muy refinada y consigue crear una expresión unitaria del conjunto. Son los primeros relieves que organizan una decoración mural de grandes dimensiones, siendo una exaltación de la conquista militar. Las tropas asirias se representan siempre en avance, mientras los enemigos se retiran. Estos mismos gestos y actitudes se repetirán posteriormente de forma convencional en otros ortostatos. Las acciones plasman el momento culminante cuando ya se ha conquistado la ciudad, al tiempo que los fugitivos huyen despavoridos. El fondo indica el escenario en el que se desarrolló el suceso, pero las figuras no están situadas dentro de él, ni hay una representación espacial como elemento significativo. Los relieves del palacio de Ashurbanipal, en Nínive, en el siglo VII, alcanzan el cénit expresivo. Se combinan los dos tipos de composiciones, escenas distribuidas en grandes conjuntos y escenas separadas en frisos, pero que tienen relación entre ellas y forman una sola unidad. De estas son significativas las que representan las campañas contra los nómadas de la península arábiga. En las escenas cinegéticas, la representación alcanza la máxima calidad y convierte a los animales en protagonistas absolutos, dejando en un segundo plano la figura del rey. En realidad no se trata de escenas de caza convencional. Representa cómo los reyes asirios practicaban la caza con animales que estaban enjaulados y se soltaban para darles muerte. En la representación mostraríamos el atento estudio del natural y la sensibilidad extraordinaria de los artistas. Sobre fondos lisos, los animales se distribuyen rítmicamente, creando grandes espacios vacíos que aíslan las figuras y las realzan aún más. Los leones se representan en los momentos más estremecedores y los detalles se prodigan incluso hasta transmitir el dolor que sufren los animales heridos por flechas mortales, como el león moribundo, que arroja sangre por la boca, o la leona, que no tiene fuerzas para levantar las patas traseras del suelo.
Ambas obras expresan un dramatismo conmovedor. La glíptica en Mesopotamia. Los sellos eran motivos decorativos, tallados sobre una superficie de piedra, lapislázuli, esteatita. Estos se deslizaban sobre arcilla blanda para dejar la impronta marcada. Se formaban así secuencias sobre un fondo neutro que podían ser de temas muy variados, figurativos, abstractos y ornamentales. En un principio los sellos se utilizaron con la finalidad de proteger los recipientes de las ofrendas, servían pues como amuletos e indicaban la propiedad del contenido. Los primeros sellos tenían la superficie plana, pero hacia finales del cuarto milenio a.C., esta forma se sustituyó de modo generalizado por el sello del tipo cilindro, es decir, se grababa el dibujo sobre una superficie curva. Las improntas de los sellos actuaban como firmas en todo tipo de documentos escritos sobre tablillas. Estos podían ser de tipo muy variado, inventarios, poemas, cuentas o también correspondencia. Al principio, cuarto milenio a.C., las representaciones se distribuían libremente, pero pronto se reorganizaron composiciones ordenadas con figuras de dioses antropomorfos, a las que se incorporarían animales domésticos y plantas con tendencia a la geometrización. El uso del cilindro sello tendría una gran influencia en la estructura de las composiciones figurativas a gran escala, ya que creó un ritmo al originar series continuas y simétricas. Estas composiciones se trasladarían a las decoraciones murales, constituyéndose entonces el característico friso que se encuentra en todo el Próximo Oriente. En los sellos sumerios, los motivos más usuales eran los banquetes rituales con figuras sedentes, bebiendo y comiendo. Otros motivos eran los héroes legendarios, Gilgamesh y su amigo Enkidu, luchando con animales, así como las figuras antropomorfas, hombre-toro. Las escenas forman composiciones y aparecen elementos dispuestos en frisos abigarrados, en los que predomina la decoración. Surge así el estilo de brocado, con tendencia a la ornamentación que dará lugar a un friso ininterrumpido con representaciones de animales enfrentados, plantas o flores. También se añaden formas abstractas y antropomorfas realizadas con un estilo lineal. A partir del dominio acadio, las composiciones adquirieron mayor dinamismo y aparecieron por primera vez los dioses con formas humanas. Abundan, sobre todo, las escenas mitológicas con encarnizadas luchas entre dioses y demonios. Las figuras se individualizan y crean grupos separados sobre el fondo neutro. Se plasman también narraciones y se incluyen inscripciones en el centro. Durante la época neosumeria se popularizó la representación de la figura orante ante la divinidad entronizada y desapareció casi por completo la variedad temática. En los sellos asirios, los temas plasman escenas agrícolas, cinegéticas de banquetes y de divinidades. Abundan también las escenas de carácter lúdico con animales personificados. Asimismo, hay escenas sobre la vida cotidiana. En los imperios babilónicos predomina la figura del héroe mítico Gilgamesh, luchando con leones o búfalos. Durante la segunda etapa surge una creación típica de figuras con altas tiaras y divinidades aladas. Hablemos de las taraceas sumerias. Durante las dinastías arcaicas de Sumeria se desarrolló plenamente la técnica de la taracea, es decir, la incrustación de piezas recortadas de conchas, marfiles u otros materiales dispuestas sobre soportes de barro o madera cubiertos de betún. Se forman así escenas que se aplican como decoración sobre objetos de uso cotidiano, tales como muebles o instrumentos musicales. Entre los objetos más apreciados, decorados con esta técnica, cabe citar el arpa de la reina Subat, en el Museo de Irak, en Bagdad, procedente del cementerio de Ur, que presenta delicadas escenas de animales fantásticos adornando la caja de resonancia. Los paneles de taraceas también decoraban los muros de los templos, junto a otros realizados en relieve de arcilla o metal. Los temas eran diversos y abarcaban tanto escenas militares como mitológicas o de la vida cotidiana. Entre las piezas más representativas se encuentra el estandarte de Ur, del tercer milenio a.C., Museo Británico de Londres. Se trata de una pieza muy conocida, llamada impropiamente estandarte, ya que en realidad se trata de un facistol,
ornamentado en sus 4 lados. Sus caras laterales presentan un mosaico de lapislázuli, en el que se han realizado incrustaciones de nácar trazando figuras. Las 2 caras, mayores, reproducen escenas de la vida del pueblo sumerio. Hablemos de la pintura mural en Babilonia y Asiria, las pinturas de Tit-Barsi y Horzabad. En Mesopotamia, la pintura mural se utilizó en la decoración de los templos desde la época protohistórica con el fin de paliar la pobreza de los muros de adobe. De época protohistórica se conservan fragmentos del templo de Ukai, que tienen una escasa significación. En ellos se combina la figuración animal y humana con motivos ornamentales. Más importantes son las pinturas que cubrían el palacio de Mary, con representaciones que pertenecen a las etapas sumeria y babilónica. De la etapa sumeria destacan las pinturas de la sala de audiencias. Estas se distribuyen en 5 registros superpuestos, presentando escenas de carácter religioso. El tercer registro es el más completo, con una imagen de adoración a la diosa de la guerra, Istar, en la que ésta aparece recibiendo ofrendas de otras deidades. Las figuras se caracterizan sobre todo por las actitudes hieráticas. La gama cromática utilizada es restringida con predominio de los tonos ocres, rojos, blanco y negro. De la etapa babilónica se conservan fragmentos de pintura del siglo XVIII a.C. que reproducen temas religiosos, mitológicos y también guerreros. La representación mantiene la rigidez de la convención tradicional, incorporando algunos elementos decorativos nuevos y de mayor gracia, como los roleos de influencia egea y otros elementos vegetales de procedencia semítica, que gozan de más libertad expresiva. Estos frescos se hallan distribuidos en paneles enmarcados con franjas de color con 2 escenas centrales superpuestas. La superior representa la investidura real en manos de la diosa Istar, quien entrega los atributos al monarca. En la inferior se halla una pareja de diosas con vasos manantes, dispuestas en absoluta simetría. Palmeras estilizadas separan la escena central de otras figuras de esfinges y grifos alados, que se distribuyen a ambos lados en registros rectangulares superpuestos. Otras escenas representan los cortejos sacerdotales conduciendo toros para el sacrificio como ofrenda a la divinidad. En ellas predominan los tonos ocres y las figuras gozan de una mayor expresividad y viveza que contrasta con la absoluta rigidez de las anteriores. En los palacios asirios, la pintura mural cubría las estancias con escenas narrativas y decorativas. Los contornos de las figuras se remarcaban con líneas negras sobre un fondo monocromo. Para el relleno se utilizaba una gama restringida de tintas planas en colores puros. Se distribuían en bandas horizontales superpuestas que combinaban figuras zoomorfas con motivos geométricos.